¿Por qué tomaste este camino? ¿Por qué el rumbo de tu vida es así? ¿Por qué te dedicas a esto? No, pastor, lo que pasa es que yo a tal edad me pasó esto. Fui abusado sexualmente. O de pronto a temprana edad me abandonaron mis padres. O a temprana edad me botaron de la casa de mis padres. O a temprana edad me dieron de consumir esto. Y ese es el resultado de algo que en algún momento se sembró, de algo que en algún momento empezó. Aleluya. Entonces, hermano, tiene como consecuencia aquello. Por eso la Biblia, hablando del apóstol Pablo, dice que todo, dice, lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos entender que en este camino, mire, hay una cámara que nos está monitoreando todos los días. La cámara de los ojos del Señor. Y el día de mañana nosotros tendremos nuestra paga si le somos fieles al Señor, si nos esforzamos para Él, si nos guardamos para Él, si vivimos para Él. Entonces tendremos nuestra recompensa. No sea como alguna madre de familia que en algún momento por allí se encontró con mi mamá y le encontramos llorando. Y a esa madre de familia en algún momento la iban a visitar los hermanos y le iban a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que decía esa madre de familia? No me gusta esa religión. No me gusta esas cosas. Váyanse, hermanitos de aquí, hermanitos sin oficios, hermanitos que no tienen nada que hacer. Busquen oficio, busquen trabajo, busquen algo que hacer. Los años pasaron y vino el resultado, vino la consecuencia. Los hijos crecieron. Nosotros como mamá, como abuela, escuchó el mensaje. Nosotros crecimos en la iglesia. En lo personal, de los 16 años de edad, estoy en esta iglesia. Para la gloria de Dios. Bendito es el Señor. Pero ¿qué hizo esa madre de familia? Rechazó el mensaje. Rechazó la palabra de Dios. Rechazó el consejo de Dios. Los hijos crecieron y ahora esa madre estaba llorando. Y a veces le decía, mi mamá le decía cuando tuvieron algún momento una conversación que decía, yo no entiendo por qué Dios me ha permitido esto. Yo no entiendo por qué Dios me ha castigado. Yo no entiendo por qué Dios ha hecho esto conmigo. Y mi mamá de pronto le puso la mano en el hombro y le dijo, tú sí sabes. No es que Dios te ha castigado, eso es lo que tú sembraste. Tus hijos estaban pequeños y Dios se te apareció en el camino para ayudarte en la crianza de tus hijos. Pero rechazaste el mensaje de Dios, rechazaste la palabra de Dios y ahora esta es tu consecuencia, este es el resultado. Porque a veces, hermanos, a nosotros se nos olvida. Las cosas a nosotros se nos olvida, pero Dios no sufre de Alzheimer. Dios no sufre de amnesia. A Dios no se le olvida nada, hermano. A nosotros se nos olvida y pasan los años y decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Y hasta como reclamándole a Dios, llorando delante de Dios. Y Dios dice, pero hijo, a ti se te olvidó, pero a mí no se me olvidó. Y muchas veces ahí nos refresca la memoria. Acuérdate en el 2000, acuérdate en el 2010, acuérdate en el 2020, acuérdate en aquel año, acuérdate en aquella época. Bendito es el Señor. Por eso, queridos hermanos, debemos entender que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, un resultado. Lo que usted está en este día, hermano, para el mundo es una pérdida de tiempo. Para el mundo usted está perdiendo el tiempo aquí escuchando a un hombre que habla y que habla y que habla ahí en un altar ahí y dice sin sentido, perdiendo usted el tiempo, hermano. Así el mundo lo ve. Pero cuando usted entiende las cosas de Dios, dice, no, yo estoy atesorando para mi alma, yo me estoy alimentando y esto va a dar como resultado el día de mañana que yo le transmita un legado a las nuevas generaciones que vienen detrás de mí. Aleluya, alabado sea el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, el día de Pentecostés trajo como resultado corazones transformados, vidas transformadas, corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Miren, nosotros somos el resultado ¿de qué?
de la obra de Cristo en el Calvario. Nosotros somos un resultado de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Mire, usted y yo, tanto usted como yo, estábamos destinados para ser un pedazo de leño para el infierno. Eso éramos, un pedazo de leño más para el infierno. Pero gracias sean dadas a Dios, porque Él se manifestó en carne y en la condición de hombre fue a la cruz del Calvario para pagar un precio que usted jamás podría pagar, para pagar un precio que yo jamás podría pagar. Bendito es el Señor. Por eso, hermano, el precio, el boleto para ir al cielo ya está pagado. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo que nosotros debemos entender es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que yo era un perdido, un extraviado, pero que Cristo me encontró para que yo le sirva a Él, le dé la gloria a Él, la honra a Él y haga su voluntad. Bendito es el Señor. Fuimos rescatados para no seguir en esa vana manera de vivir, sino para que ahora seamos pueblo suyo. Por eso la Biblia dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, hermano, en esta luz admirable nosotros podemos darle la gloria a Dios cuando antes no podíamos hacerlo, porque antes no nos daba vergüenza si estaba en un estadio gritar a alta voz gol, gritar. Pero cuando llegamos al camino del Señor nos daba vergüenza decir gloria a Dios, nos daba vergüenza decir aleluya, nos sentíamos como incómodos. Pero conforme el tiempo fue pasando y nuestra relación con Cristo se fue fortaleciendo, entonces como resultado hemos tenido un cambio en nuestra vida y un cántico nuevo en nuestra boca. Ahora nosotros con toda libertad podemos decir gloria sean dadas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria sean dadas a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito es el Señor. ¿Y por qué ahora le damos la gloria a Dios? Porque ese es el resultado de la salvación que Cristo nos dio. Es el resultado. Entonces, hermanos, la obra social es el resultado de una vivencia espiritual. Cuando hablamos del Pentecostés, mucho hemos escuchado, pero ¿qué era el Pentecostés? El Pentecostés era la fiesta dentro de la fiesta número 7 especiales que tenía el pueblo de Israel, y pasaban 50 días después de la Pascua y venía la celebración de la fiesta del Pentecostés, donde los israelitas sacaban los frutos y se regocijaban por las cosechas que Dios le había dado. Ese día, en esa fiesta de los frutos de las cosechas, Dios también presentó su fruto de su cosecha. 120 reunidos aproximadamente en el aposento alto. De repente vino un viento recio que soplaba la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu le daba que hablase, y empezaron a hablar en otras lenguas como señal de que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo en algún momento predicando aquí le decía, hermano, ¿por qué el Señor tomó las lenguas, hermano? Yo siempre digo, ¿por qué el Señor no dijo, cuando reciban al Espíritu Santo las orejitas se le van a mover, o el cabello se va a poner erizadito, o la mano se va a levantar solita? Sino que dijo, hablarán en otras lenguas. Y cuando leo a Santiago y dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, entonces entiendo y digo, ahora entiendo por qué la señal de que una persona esté llena del Espíritu Santo es que el Señor lo hace hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor empieza controlando la lengua. Bendito es el Señor. Porque a veces podemos ver pecado y dice, hay pecados visibles, ¿verdad?
Por ejemplo, alguien anda en el alcoholismo y dice, ese pecó en el alcohol, o ese pecó en las drogas, o ese pecó en fornicación, en adulterio. Pero a veces hay un pecado, el pecado de la lengua. ¿Cuáles son los pecados de la lengua? Se lo dejo de tarea para que lo busque. ¿Cuáles son los pecados de la lengua? El chisme, la murmuración. Y ahí va a encontrar más lista usted. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, el Señor empieza por controlar ¿qué? La lengua. Empieza controlando su lengua. Y entonces, hermano, ahora usted está dispuesto para predicar la palabra de Dios. Ahora usted está dispuesto para sembrar cosas buenas en el corazón. Bendito es el Señor. Ahora su lengua está dispuesta para alabar y glorificar al Señor. Ahora su lengua está dispuesta para proclamar la palabra de nuestro Dios. Y usted se queda sorprendido y dice, oiga, si yo antes no podía leer la Biblia, antes no podía dar un versículo de la Escritura, antes no podía predicar la palabra de Dios, antes no podía decir gloria a Dios, pero ahora tengo libertad para hacerlo. ¿Por qué tienes libertad? Porque el Espíritu del Señor empezó a obrar en tu vida. Y la Biblia dice, la Escritura dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, el creyente que de verdad tiene el Espíritu de Dios tiene libertad para adorar a su Señor, tiene libertad para honrar a su Señor, tiene libertad para honrarlo a Él, tiene libertad para darle la gloria a Él. Aleluya. Mano, antes no podíamos hacerlo porque no teníamos libertad para hacerlo, pero el Señor nos ha dado libertad, aleluya, para adorarlo a Él, para exaltar su grandeza. Bendito es el Señor, para proclamar las verdades eternas, para proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Aleluya, bendito es el Señor. Por eso, queridos hermanos, no me acuerdo qué hermana citó el verso de Romanos, cuando la Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo número 10, la Biblia dice, aleluya, en el versículo número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca, si pones a trabajar tu lengua y proclamas que Jesús es el Señor, bendito es nuestro Dios. La Escritura dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y claro, en este tiempo podría tornarse facilito, decir fácil, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, fácil. Pero en los días que se escribió la Biblia, decir que Jesús es el Señor era tirarse la soga al cuello. Porque en esos días la carta de los romanos está dirigida a los hermanos que vivían en Roma. ¿Y sabe quién decía o quién se proclamaba ser el Señor? La palabra Señor que nosotros leemos en español es la palabra Adonai en hebreo. Y es la palabra Kyrios en griego. Y en griegos los romanos le proclamaban a su César, a su emperador. O sea que en la cultura romana decían que César era el Kyrios, que César era el Señor. Por lo tanto, si una persona, si era varón, se amarraba bien sus pantalones, si era mujer, se amarraba bien su falda y abría su boca y decía, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, y lo escuchaba un soldado romano, lo que le esperaba era el circo romano, lo que le esperaba era la hoguera, lo que le esperaba era hacer alimento para la fiera. Pero cuando Cristo estaba en la vida de ellos, cuando Cristo estaba en el corazón de ellos, cuando Cristo moraba en la vida de ellos, no les temblaban las piernas, no les temblaban las manos, no cerraban su boca, ellos abrían su boca. Así los escuchara el mismo César, así los escuchara el mismo emperador, y ellos proclamaban, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque su lengua estaba controlada por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, es que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es fácil ver la revelación de las Escrituras. En algún momento alguien me preguntó a mí, pastor,
y usted cree que una persona que no cree en la unicidad de Dios, que no cree que Dios se manifestó en carne, que no cree que Jesús es nombre sobre todo nombre, si usted cree, pastor, que esa persona que no cree en eso puede llegar a recibir el Espíritu Santo, bueno, la Biblia dice, la Escritura dice que el que se humilla, Dios lo exalta. A pesar de no creer en eso, si se humilla, Dios lo puede bautizar con el Espíritu Santo. Pero aquí viene, el momento en que Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, le quitará la venda de los ojos. Por eso una persona que de pronto dice, yo he recibido el Espíritu Santo, pero sigue diciendo que Buda es Dios, que Alá es Dios, que Shiva es Dios, y cuando le dicen de Jesús, dice, es profeta, entonces él no ha recibido el Espíritu Santo. Porque si de verdad ha recibido el Espíritu Santo, entonces esa persona entiende que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entiende que Jesús es el todopoderoso, entiende que en el cielo solo hay un trono y en el trono solo hay uno sentado. Entiende que Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Entiende que Jesús es el pan que descendió del cielo. Entiende que Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aleluya. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando de verdad ha recibido el Espíritu del Señor, llega la revelación de parte de Dios. Aleluya. Como resultado de las cosas espirituales del Señor. Por eso, hermano, alguien puede hablar en lenguas. Alguien puede hablar en lenguas y hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, un día entero, una semana entera. Pero hay que ver el resultado. Si el Espíritu de Dios de verdad está en esa persona, hay un cambio, hay una transformación. El fruto del Espíritu Santo se refleja en la vida de esa persona. ¿Por qué? Como resultado de que el Espíritu Santo está en esa persona. Aleluya. Bendito es el Señor. Toma la palabra de Dios toda para sí. No cierto texto y cierto aquel sí, no, toda la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces todo eso, hermanos, es el resultado del Pentecostés, el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y si hablamos de la obra social, hermano, también es el resultado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Señor está en tu vida, entonces te hace compartir con el necesitado, te hace compartir con el que tiene necesidad. No te escatimas, no cierras la mano cuando se refiere a las cosas del Señor. Oh, hermanos queridos, cuando se refiere a las cosas de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios no cierra la mano, tanto para la obra del Señor, dando sus diezmos, dando sus ofrendas, dando sus primicias, como también para ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu del Señor en su vida. Por eso miramos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después que recibieron el Espíritu Santo, aleluya, bendito es el Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la obra social después de haber recibido el Espíritu Santo. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Ahí podemos mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 6, versículo 1 al verso 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 al 3. En aquellos días, dice la Escritura, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces miramos allí que había una gran necesidad. Las viudas estaban siendo desatendidas. Había la distribución, había la contribución, porque allá en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 32, miramos cómo se distribuía para las necesidades de los hermanos que habían en aquellos días en Jerusalén. Hechos, el capítulo 4, el verso 32 dice: y la multitud
de los que habían creído, Hechos capítulo 4, verso 32, eran de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles predicaban que Jesús había resucitado. El verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces ahí miramos que la gente en aquel momento veía que había mucha necesidad. Todos estaban reunidos y traían para suplir la necesidad. Claro, el contexto es que esa gente pensaba que ya Cristo venía a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, vendían sus propiedades, se deshacían de todo y llevaban para comer todos allí. Y todos estaban juntos allí hasta que llegó la persecución por causa de la muerte de Esteban y los creyentes se dispersaron. Pero hasta eso podemos mirar nosotros, que los creyentes estaban allí en Jerusalén reunidos, y al ver que no había los víveres, al ver que no había el alimento, vendía el que tenía sus posesiones. El que estaba en mejor condición económica vendía y traía para el necesitado. Aleluya. Entonces miramos que esa acción social fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Fue el resultado de que el Espíritu del Señor vino a morar en la vida de los creyentes. Cuando el Espíritu del Señor, hermano, mora en tu vida, mora en el creyente, al mirar la necesidad del hermano, de la hermana, no se vuelve, bendito es el Señor, indiferente. Si de pronto no tiene el recurso económico, ¿cómo ayudarlo? Está orando, está clamando, está levantando sus manos, diciendo: Señor, obra en la vida de mi hermano, obra en la salud de mi hermana, obra en la salud de mi hermano. ¿Por qué? Porque reconoce que es su hermano, que es su hermana, y la necesidad de su hermano es su necesidad. Como dijo el apóstol Pablo, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero a veces más fácil es llorar con los que lloran que reír con los que se ríen. Pero qué bueno es que la iglesia aprenda a llorar con los que lloran y a reír con los que se ríen. Si algo bueno le está pasando a alguien, gloria a Dios. Me río, me gozo en el Señor. Bendito es el Señor. El hermano Julano de tal compró una casita nueva. Gloria a Dios, aleluya. Me gozo, me alegro, me regocijo. Como pastor, a veces ha habido hermanos que me han contado: pastor, voy a renovar mi casa, o voy a cambiar mi vehículo, voy a hacer eso. Y digo: gloria a Dios, aleluya. Qué bendición que usted vaya a mejorar su casita, que vaya a comprar un terrenito, que vaya a comprar un carrito. Gloria a Dios. Pero a veces no todos, hermanos, sentimos el mismo gozo. Bendito es el Señor, aleluya. Ya ve un carrito por ahí estacionado y mira, el pastor ha cambiado de carro y ese carro vale tanto, y ya no se goza con lo que se goza. Y a los días se da cuenta que el pastor no cambió carro y nada, sigue la Kia Sorento mismo. Entonces, hermano, hay que gozarse con los que se gozan. Hay que llorar con los que lloran. Si algo le está pasando a alguien, hermano, usted llore con ese que está llorando. Si usted está viendo que el hermano Dios lo está prosperando, lo está bendiciendo, lo está respaldando, no ponga de pronto el pie para que el hermano deje de ser bendecido. Al contrario, ore al Señor y diga: Señor, sigue bendiciendo a mi hermano, sigue respaldando a mi hermano, síguele dando bendiciones, Señor, porque es mi hermano. Bendito es el Señor. Y de eso, aleluya, nos gozamos todos. Bendito es el Señor. Démosle la gloria a nuestro Dios. Entonces, hermano, la obra social es resultado de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, entonces no te escatimas. Estás dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar. Bendito es el Señor. Te gozas cuando otro lo hace. De pronto usted dice: ay, yo quería hacerlo, pero no pude hacerlo. Pero me alegra que usted, hermano, que pudo hacerlo, lo haga con mucha alegría. Qué bendición, hermano. Me gozo en el Señor.
Bendito es el Señor. Eso es señal de que el Espíritu de Dios está en tu vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque respaldas la obra del Señor, porque miras la necesidad, porque estás de acuerdo, bendito es el Señor, de ayudar al necesitado, de ayudar al prójimo, de poder extender la mano a tu hermano. La Biblia dice que hagamos bien a todos, pero también la Biblia dice mayormente a los de la familia de la fe. Cuando usted ve que se le da una canasta de amor al hermano fulano de tal, ay, ¿y por qué le dieron al hermano? ¿O por qué le dieron a la hermana? Ah, es que es de los del pastor, o es de la hermana fulana de tal, o es familia del hermano fulano de tal. No, hermano, démosle gracias al Señor. Démosle la gloria al Señor. Aleluya. Y si me dan a mí y yo no tengo necesidad, bueno, gracias, porque mis hermanos me están compartiendo un detallito. Y qué bonito es eso que me comparten. Gloria al Señor Jesús. Y puedo llevar y decir, esto que me estoy sirviendo es lo que mi familia de la fe me compartieron. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Y si algún momento usted no puede hacerlo, hermano, no se sienta mal. Porque a veces dice, ay, hoy día hay que llevar para la canasta de víveres, pero no tengo porque no tengo dinero, entonces no voy al culto. No, hermano, Dios sabe cuando tú no tienes. Dios sabe cuando usted no tiene cómo hacerlo. Yo siempre digo, hermano, que la ofrenda más especial, muchas veces cuando no hemos tenido un peso y le hemos dicho a Dios, Señor, te ofrendo mi corazón. Yo creo, hermano, que el Señor dice, qué linda ofrenda me acabas de dar. Porque lo mejor es cuando tú le dices, Señor, no tengo un peso para darte, quisiera hacerlo, Señor. O de pronto ves que tu hermano van pasando para recoger los víveres, para ayudar a un hermano, y usted dice, qué pesar, quisiera ayudar también para poder contribuir, pero no tengo, Señor. Tú sabes que no lo tengo, Señor. Pero, Señor, oro por aquel hermano que está pasando una necesidad, que tú suplas su necesidad. Por ese hermano que no tiene trabajo, que tú le suplas un trabajito. Por ese hermano que no puede porque está delicado de salud, tiene trabajito pero no puede trabajar. Porque a veces puede ser que esté el trabajo, pero no puedo hacerlo porque estoy enfermo. Aleluya. Entonces oro por ese hermano que esté enfermo, que Dios sea obrando en su salud. Bendito es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces sigamos haciendo obra social, hermano. Sigamos entre tanto que tenemos oportunidad. Entre tanto que Dios nos da vida, hermano, porque la vida es efímera, hermano. Hoy estamos, mañana no sabemos. La vida es cortica, hermano, la vida es cortitica, hermano. Cuando menos acordamos, partimos de esta vida. Pero qué bonito, hermano, dejar en el recuerdo de las personas. Este hermano fue muy generoso, muy dadivoso, un hermano muy comprometido con la obra del Señor, una hermana muy comprometida con la obra del Señor. Hermano, eso trasciende de generación en generación y hasta en los mismos cielos. Aleluya. Porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, todo está registrado en el libro de la vida. Bendito es el Señor. Y cuando muchas veces hemos tenido para colaborar, hermano, con esto y quiero ir concluyendo, porque ha habido ocasiones en las que hemos tenido para colaborar. Y ha habido ocasiones porque la Biblia nos habla de tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas, hermanos. En los tiempos de vacas gordas usted ha podido colaborar muy generosamente y no se ha escatimado. Pero cuando usted lo ha hecho en los tiempos de vacas gordas y llegasen a llegar los tiempos de vacas flacas, Dios no se olvidará de que cuando usted lo pudo hacer, lo hizo. Y así como usted lo hizo, otro aparecerá en su vida y dirá, tranquilo, hermano, aquí estamos para colaborarle, aquí estamos para apoyarle, aquí estamos para respaldarle, aquí estamos, hermano, sin que usted ande pidiendo, bendito es el Señor, sin que usted le ande diciendo, le cuento que no he desayunado, no he almorzado, no he cenado, ya tengo 2 días que no ceno. Dios toca el corazón de las personas y le hace llegar su bendición, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, hermanos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de sus hijos. Hermano, ¿cuántas veces he experimentado, hermano, eso? De gente que ni me he esperado. De gente muchas veces que ni he conocido. Y Dios ha tocado el corazón. Hey, pastor, estaba orando y Dios me dijo que le envíe esta ofrenda. Hey, pastor, y a veces mirando que no hay un granito de arroz, que no hay allí un frijolito, no hay allí, no hay nada. Bendito es el Señor.
Pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Por eso, queridos hermanos, no nos escatimemos nunca. Mientras usted tenga vida y lo puede hacer, hágalo con alegría y con amor. No para ser visto por los hombres, no para ser aplaudido por los hombres. Hágalo para ser visto por Dios. Hágalo que usted hace, hágalo para que Dios se agrade de usted. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando usted lo hace como para el Señor, recompensa de Dios vendrá. No faltará su provisión, no faltará su cuidado, no faltará su respaldo. ¿O no dice la Biblia ya de esa viuda de Sarepta que no le faltó la harina ni le faltó el aceite? No escaseó la harina, no escaseó el aceite. Ahí siempre estuvo. ¿Por qué? Porque puso su fe, su confianza, su seguridad en Dios. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Cómo llegó usted en este día, esta mañana? Sin trabajo, no tiene recursos. No lo sé, hermano. Pero si usted lo tiene, démosle gracias al Señor. Y si no lo tiene, dígale: Señor, soy tu hijo y hoy me has dicho que tú tienes cuidado de mí, que no me desampararás, que no dejarás que tu sierva, que tu siervo, que tu hijo, que tu hija, Señor, pase necesidad. Yo en algún momento, hermano, les predicaba y les decía de parte de Dios que todo lo que hacemos, con esto quiero ir terminando porque hay una intervención de los niños que van a ensayar. Pero todo lo que hacemos, hermano, va a repercutir no solo en nuestras vidas, sino también en los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué dijo David? Joven fui y he envejecido. Habló de él. Y no he visto. Y como que mira para atrás la generación. Ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, todo lo que hacemos para la gloria de Dios afecta para bien en nosotros y para el bien de nuestra descendencia. Mañana cerraremos nuestros ojos, pero Dios acordará aquel día cuando en tu cartera solo tenías un lempira o tenías 10 lempiras y tenías sed. Ay, tengo de sed y el bote con agua vale 10 lempiras, pero solo tengo 10 lempiras para la ofrenda. Y ese día dice: me aguanto hasta llegar a la casa, soporto hasta llegar a la casa. Y lo colocaste, lo echaste allí. Partiste de esta vida y quizás nadie se enteró que un día ofrendaste todo lo que tenías. Pero cuando ya hayas cerrado tus ojos, o cuando yo haya cerrado mis ojos y estemos sepultados, hermanos, y algún día uno de nuestros descendientes, un hijo, un nieto, un bisnieto, esté mirando que no hay nada que echar en la olla, el Señor se acordará de aquel día cuando usted y yo, todo lo que teníamos en el bolsillo, en la cartera, lo depositamos para la gloria de Él. Cuando muchas veces tomaste el frijolito, tomaste el arrocito, sabiendo que en tu casa no quedaba nada, pero dijiste: lo voy a llevar porque siento colaborar, no quiero presentarme con las manos vacías. Eso tendrá un impacto no solamente en tu vida, sino también en tu generación. Alguien le dirá a tu nieto un día: oye, pero tú sí que eres suertudo, tú sí que tienes suerte. Y de pronto él va a ignorar, ni va a saber por qué. Él va a decir: sí, yo soy bien de suerte. Y Dios en su trono diciendo: qué suerte, cabezón. Es porque tu abuelo me era fiel. Es porque tu abuela me era fiel. Es porque tu abuelo me servía. Es porque tu abuela se gastó la vida honrándome a mí. Nunca se escatimó nada para mí, porque no he visto justo desamparado, dígalo, ni su descendencia que mendigue pan. En esta hora, hermano, usted puede decir: Señor, yo no voy a ser desamparado, ni mi descendencia va a ser una descendencia negligente, una descendencia de pronto que no vea tu mano. Mi descendencia será una descendencia que contemplará tu gracia.
tu favor y tu misericordia. Colóquese de pie. En esta hora cierre sus ojos. Dígale: Señor, con gusto me gasto la vida honrando, haciendo obra social, ayudando, contribuyendo, porque no hay justo desamparado. Mi descendencia no será una descendencia de indigentes. De mis lomos no va a haber un indigente en la calle pidiendo un pancito para comer. Oh, de mi descendencia no va a haber alguien por allá pidiendo o buscando en la basura algo que comer, porque yo con gusto me gasto la vida predicando, anunciando y aportando hasta donde yo pueda, hasta donde tú me lo permitas. Pero ten cuidado de lo justo y ten cuidado de la descendencia. No he visto justo desamparado y su descendencia que ande mendigando pan. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si en esta hora habrá alguien que quiera decirle: Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Lo adoramos a Él, lo adoramos a Él. Yo no sé, hermano, pero uno no debe ser egoísta. Yo no sé usted qué siente cuando ve a esos niños en la calle pidiendo. Tratas de olvidar en las lágrimas. Yo muchas veces veo a mi hijo ahí. Solo tienes pena y tristeza. El futuro encima. Pero si somos fieles a Dios, no habrá justo desamparado, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos. Tu descendencia no andará mendigando un pancito, no andará pidiendo un pesito en la calle. Corazón de algo real, que el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Él está aquí en esta mañana. Tú no estás ciego, Señor. No estás muerto. Tú lo ves Tan con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. No hay justo desamparado, no hay descendencia que mendigue pan. Ahora tienen pan tus hijos porque vive, porque respira. Pero si mañana partieran de esta vida, pero si le has sido fiel a Dios, tu descendencia no mendigará pan. Tu descendencia contará con el cuidado, con la protección del Todopoderoso. Sí, Señor. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz. Él está aquí en esta mañana. No he visto justo desamparado. Deja que Él te susurre a tu alma en esta mañana y te diga: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él tiene cuidado de sus hijos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Demos alabanzas para nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si